Bienvenidos a un nuevo programa de Café Internacional, en el día en que se han caído los servidores, en que no pudimos y no podemos aún mandar audios de WhatsApp. Se ha caído WhatsApp, se ha caído Instagram, Facebook, no así YouTube. Y nos queda bien. Lo descubrimos hace unos minutos. Y hemos descubierto eso. Estamos haciendo un nuevo programa de Café Internacional. Somos la radio del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos. Eso que no supo decir la negra el otro día cuando la entrevistaron de otra emisora y de otro programa. No había necesidad de hacer ese comentario. No había necesidad, bueno, lo comentamos igual. En una tarde fría, lo decíamos hace un rato, empezó fría la semana, va a terminar fría, muy fría, con temperaturas bajo cero. Dicen, acá en Rosario, este viernes va, no sé si... Menos cero, menos uno. Bueno, menos que cero quise decir, menos uno. Muy frío. Pero para calentar el ambiente y para calentar la tarde rosarina, tarde-noche, tenemos a dos invitados en el día de hoy para hablar de lo que se anunció con bombos y platillos la semana pasada, más precisamente el viernes en Bruselas. El presidente pro tempore del Mercosur y presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no sé si se pronuncia así, anunciaron Jean-Claude, sí, como Van Damme. Anunciaron que habían concretado las negociaciones para cerrar un acuerdo de asociación entre los dos bloques regionales. Estamos hablando de la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, Mercosur. Para eso lo tenemos acá a mi izquierda, bien al lado, mi ladero, mi volante interno por izquierda, que va a ser el día de hoy, el señor Juan Facundo Besón, que es abogado por la UNR, pero además hizo un curso en especialización y actualización de Derecho de la Integración en Europa, así que además de manejar el tema de integración, lo hizo allá y nos va a contar qué es lo que se sabe de integración en Europa. Y además es docente adscripto en Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho, en la cátedra C. Facu, gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, gracias por soportar este doble inicio de programa. Y allá, mi buen izquierdo, que es el señor Emilio Ordóñez, que es analista internacional, que participa del Centro de Estudios Políticos Internacionales, CEPI, y que también está en fundamentar.com. Allí hace las veces de analista. Vamos a hablar de este acuerdo. La primera pregunta que le hago a ambos, y abro el debate para que todo el grupo participe después, es ¿por qué se da ahora el acuerdo después de 20 y pico de años de negociación? ¿Por qué entienden ustedes cuáles son las condiciones internacionales que lo permitieron? Bueno, siempre empezar primero es difícil, pero bueno, principalmente desde el año 95 que se empieza a discutir la posibilidad de un acuerdo marco entre dos bloques regionales, que es algo totalmente novedoso. Esto quiero aclararlo porque siempre por la Unión Europea ha tenido vínculos de asociación, en este caso de Tratado de Libre Comercio, pero con países particulares. Mismo se puede citar el caso reciente de México, de Japón y de otros países, pero no con bloques regionales o con procesos de integración. Me gusta más ese término. Un poco la discusión siempre fue en términos de los aranceles, siempre fueron discusiones muy vinculadas con, sobre todo, trabas que por ahí ponían algunos países integrantes de la Unión Europea, que por ahí tenían mayor preponderancia o mayor hegemonía en el marco de ese proceso de integración, caso Francia, y Irlanda también, pero mayormente Francia, que es uno de los países fundadores de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, y por la cuestión agraria. Todos sabemos acá, digamos, de la gran riqueza en materia de commodities, específicamente del ámbito agrario, que tiene el Mercosur, y siempre fue la gran traba en esta cuestión. Pero siempre, de acuerdo a diferentes momentos, digamos, esto fue cíclico, digamos. La idea es, Facu, que sí, los agronegocios, pero más que nada los productos primarios del Mercosur, inundarían Europa, la Unión Europea, y eso haría fracasar un poco el mercado interno o el mercado francés de agronegocios. Sí, más que nada, no el Estado francés, pero sí el lobby, digamos, agroindustrial francés, que es muy poderoso en Francia, veía, analizaba, digamos, que esta situación no le era favorable, digamos, a su actividad, en definitiva. De hecho, Francia fue uno de los que salió este lobby con los tapones de punta cuando se anunció la semana pasada el acuerdo. Eso es como lo que primero que aparece, pero después, bueno, hay infinidad de temas. Uno
puede rastrear las infinidades de reuniones que se han establecido desde el 95 hasta la actualidad, y esto es una larga cronología de encuentros donde se puede establecer, y siempre fueron con mayor acercamiento o con menor acercamiento a la posibilidad de arribar a una solución. No, yo no lo encuentro, digamos, yo lo encuentro que se destrabó por ahí, por el lado de negociar esta cuestión específicamente con el lobby agroindustrial francés particularmente. Después el de Irlanda también tiene ahí un peso, pero yo lo veo más que nada por ese lado, que era el más debatido, por lo menos el que la prensa más sacaba a ruedo. Hablamos, digamos, de cuáles serían los beneficios que tendría la agroindustria o la industria agrícola ganadera en el mercado europeo, pero cuál es la contraparte de esto respecto de las importaciones europeas y de qué calidad serían esas importaciones, porque estamos hablando de materia prima versus industria. Bueno, ese es uno de los grandes temas. Esa pregunta hace a la cuestión de cómo nos integramos a un acuerdo de semejante tamaño. Es un acuerdo de 800 millones de personas, un mercado muy amplio, asociados a una región que representa poco más del 20 al 25% del comercio mundial. O sea, lo que estamos hablando es de, en términos objetivos, el acuerdo más importante al cual ha arribado la Unión Europea. Pero también es cierto que hay asimetrías. Parte de esas asimetrías ya las mencionó el señor aquí, que no me acuerdo su nombre. Facundo, bueno, un gusto. Pero eso habla de las asimetrías, eso habla de la forma en la cual se inserta. Si uno revisa en estos últimos días las declaraciones, las reacciones más que nada, al acuerdo, al anuncio del acuerdo, que dicho sea de paso, todavía es un acuerdo político. Sí. Todo lo que, esto es importante remarcarlo, porque todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que se hable de aquí en más, va a ser puramente especulativo, por lo cual hay muy pocos. Expliquemos por qué. Que los congresos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque es político. Porque los congresos deben refrendarlo. Esto es, el Parlamento Europeo, los 27 integrantes de la Unión Europea, más cada uno de los parlamentos del Mercosur. Es un proceso largo y nada garantiza que lo firmado, este acuerdo político, permanezca como se firmó. Una de las objeciones es la de Francia al día de hoy. Irlanda, Polonia, también es posible que objeten, y otros actores que probablemente vean perjudicados sus propias industrias, en particular en Europa. Ahora, digo, el gran temor es justamente que las grandes importaciones europeas, o la cuantía o la calidad, barra con una incipiente industria nacional, con un incipiente sesgo industrialista. Más en Argentina, en Brasil hay una industria que está muy imbrincada en la economía internacional, por lo cual el temor es justamente como de parte del Mercosur, pero también de parte de la Argentina, ¿cuál es el costo estamos preparados como economía para integrarnos a un acuerdo con un monstruo económico que es la Unión Europea? Esta es una de las grandes preguntas que se desprenden de muchos debates a partir de la firma de este acuerdo político. Claro. Y otra cosa que yo pensaba, recién vos hablabas de las asimetrías interbloques, pero también otra cosa muy importante es las asimetrías. Claro, porque no olvidemos que el Mercosur no está solo integrado por Argentina y Brasil, y en todos los debates se habla de los beneficios que va a tener Argentina y Brasil, y como que se hace a un lado al resto de los países que también conforman este bloque. No sé si tienen esa apreciación. Que me imagino que quizás tienen mayores beneficios todavía porque son economías más primarizadas. Estamos hablando de las de Uruguay y las de Paraguay, que las de Argentina o Brasil, que tienen sectores industriales. Como bien lo decía Emilio, no hay que olvidar que Brasil tiene un sector más engarzado a las cadenas de valor a nivel internacional, y Argentina sería el que a priori sufriría mayores consecuencias. Sí, pero en niveles competitivos yo no sé si Brasil le gana a la Unión Europea. Bueno, sí. Digamos. Acá hay que preguntarse, por eso yo iniciaba la conversación sobre cuáles creen ustedes que son los motivos de por qué ahora, cuánto hay de Macri y de Bolsonaro en los gobiernos de cada uno de los países integrantes del Mercosur. Mi opinión al respecto de esta pregunta, en resumidas cuentas, para mí, mi opinión es que el impulso principal para que esto termine fue del presidente Mauricio Macri, sí, por supuesto. Absolutamente. Porque Bolsonaro, de hecho, la emoción de nuestro canciller
te daba la pauta, digamos, una especie de acting político, una especie de show político, pero formaba parte de este esfuerzo sobrehumano que ellos evidentemente han realizado, intentaron y que realizaron para llevarse la ganancia política de todo esto. Exactamente. Uno de los puntos para entender la trama del ovillo es que fue Argentina quien... Hay que ver cuánto concedió para esto no se sabe. Otra cosa, el acuerdo es opaco. Nadie sabe sus términos, nadie sabe qué se firmó, nadie sabe quién concedió qué. Solo se sabe a dónde apuntan los principales trazos del acuerdo, a dónde se reducen aranceles, qué sectores se beneficiarían a priori. Pero el acuerdo es opaco. Y en esta nube de opacidad que tiene el acuerdo, hay que decir que el principal impulsor político para que esto llegue a este final que estamos comentando ha sido Macri. Bolsonaro se encuentra entrampado en su propia crisis política, en su propia crisis económica, con un Itamaraty que está cada vez siendo más opacado, con un departamento, una institución como Itamaraty de Relaciones Internacionales que está siendo opacado inclusive institucionalmente por Bolsonaro, con lo cual parece ser que la direccionalidad del acuerdo ha sido en este punto, como fue promesa de campaña en algún momento, además Mauricio Macri puso el acento en terminar. Pero esto no explica específicamente el porqué. A mí me parece que hay varias aristas, menciono dos. En primer lugar, es del lado de la Unión Europea marca claramente una oposición al sesgo proteccionista de Donald Trump. Claro. Sí. Punto número uno. Y de China. Y de China. Digamos, en esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, emerge, digamos, esta idea de reforzar el libre comercio entre estos dos bloques. Siguiendo esa idea de China, uno puede decir, bueno, vamos del lado europeo, ya que tenemos tantas restricciones por parte de Estados Unidos, no terminamos de emanciparnos nunca de Estados Unidos de ninguna manera para comerciar libremente con el principal rival que hoy enfrenta a Estados Unidos, busquemos mercados compensatorios que no solucionan el problema de dónde ponemos nuestros bienes, pero por lo menos nos habilitan a cierto margen para comerciar. Sí. Para decirlo estrictamente, saber dónde se van a poner los productos, las mercancías. Punto, o los y aparte, claro. pero también marca una posición ideológica que también, del cual se hizo eco el gobierno argentino también en su declaración a partir del canciller Fori en cuanto a previsibilidad, a libres mercados, a mercados abiertos, todos discursos que del lado europeo parecen más una posición en contra de Trump o para marcar la cancha a Trump que otra cosa. Del lado argentino queda claro que este acuerdo permite en campaña electoral ir hacia los propios y decir, volvimos. Sí. Miren cómo estamos volvimos, estamos en el mundo, estamos conectados insertos al mundo. ¿Y a qué mundo? Al mejor de los mundos para la alianza que es gobierno acá en Argentina, porque es el mundo de Europa, digamos, porque no es hice un acuerdo de libre comercio con el sector Asia-Pacífico, no, volvimos al mundo noroccidental que tanto nos gusta. Exactamente, el triángulo. A mí personalmente me gusta referirme al viejo triángulo comercial de 1880 a 1930 que se reedita de alguna manera con sus lados más tenues a veces, más firmes en otras, pero claramente el vértice, uno de los lados del triángulo, que es el lado entre Argentina y Europa, esto lo refuerza. El gran problema para América Latina, para el Mercosur en particular y para Argentina en particular, es que no es un problema, es una consecuencia tal vez, ¿no? Que es el siguiente. Este acuerdo implica el retorno al mundo, entre comillas, ¿verdad? O sea, el retorno al mundo occidental, tal como decía Pablo. Ahora, no nos olvidemos de esto. Argentina es un país vulnerable en el sector externo, con una crisis económica importante y carente de dólares. Y más allá del FMI, quien nos prestaba dólares era China. Lo que quiero decir aquí es que hay un equilibrio que ha mantenido el gobierno de Macri, inestable, frágil, entre contentar al hegemón regional que es Estados Unidos y sin hacer enojar a China. Da la sensación que este acuerdo nos inclina un poco más hacia el mundo occidental, pero todavía teniendo a China como en la sala de espera. En algún momento, y con Trump bien puede suceder, puede ser demandado un compromiso mayor con ese bloque occidental. Pero este acuerdo, por lo pronto, para el Mercosur representa
su acuerdo, valga la redundancia, más importante económicamente, y para Argentina refrenda esta idea de volver a Occidente con la cual Macri se subió a la presidencia. Sí, yo veo además un trasfondo que subyace una filosofía también detrás de la filosofía política detrás de esto, y acá aprovecho el compañero ese dato importante, porque acá no se está hablando de una unidad en cuanto a los pueblos. Eso es fundamental, digo, que en cualquier tipo de vinculación eso es algo que tener en cuenta, sobre todo porque un proceso industrialista creo que va de la mano también con un horizonte de pleno empleo. Eso creo que lo estamos viendo, por ejemplo, el caso de Trump, que acá cita el compañero de la mesa, que es claro, o sea, cómo se recuperó, más allá, digamos, de la... Uno le puede gustar o no Trump, ¿no? De Trump. Pero, digo, la recuperación del empleo, de los puestos de empleo, y no solamente con cualquier empleo, sino un empleo con una de calificación, digamos, todo lo que es el coordinación territorial, se recuperó. Donde nosotros también nos vienen a vender o nos vuelven a reeditar una versión de una venta del librecambismo, por supuesto, con otras notas características, no librecambismo clásico, pero hay una suerte de reedición de esa venta de librecambismo, mientras que los que nos están vendiendo va a ser un proteccionismo fuerte. Claro. Digamos, hay una situación ahí, digo, realiza lo que pregonó, pero no hagas lo que yo haga, lo que yo hago en casa. Exactamente, digamos. Entonces, en esa situación es la que nos encontramos, y más, el mismo viernes salió la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur a pegarle, digamos, al acuerdo. Algo que decía Emilio hoy, que quizás pasó desapercibido, que es cómo se prepara Argentina, digamos. Estamos hablando de si tenemos una reorientación productiva del país, si se piensa a largo plazo, cómo va a impactar la competencia de mercados y de sectores industriales y tecnológicos como son los sectores de avanzada en Europa, sobre esa producción una vez que ingrese al Mercosur, cómo va a impactar en la producción local, que es una producción añeja, si se quiere, para lo que es a nivel mundial, y cómo se reorienta esa capacidad productiva, qué pasa con el empleo. Yo ahí veo que principalmente, por ejemplo, el principal damnificado va a ser, por lo menos Argentina-Brasil, la industria automotriz, pero específicamente la autopartista. Bueno, de hecho es... Sí. Perdón, tengo unos datos. Sí. Los aranceles de los autos estaban en 35, sí. Con este acuerdo bajarían a 0, y las piezas, las autopartes, estaban en un 18% de arancel y bajarían a 0 también. Esto supuestamente gradualmente, y esta es la parte graciosa, de 5 a 10 años. Sí. De 5 a También entendiendo que son las pequeñas y medianas industrias, empresas, las que más puestos de trabajo generan. Además, digo, claro. empleo, como decís, Facu, son empleos de calidad. Sí, y bien remunerados. No, además es interesante plantear, volviendo un poco a lo que decía, ¿no? Que la unidad tiene que partir de los pueblos. Me parecía importante significar una cuestión de Argentina, digamos, como el principal país heredero de la Hispanoamérica, digamos, en vinculación con el heredero del Imperio Lusitano, que es Brasil. Digo, pero en esta función de que tenemos un país con mucha población para un modelo agroexportador, pero a su vez no tenemos un país tan poblado para una industrialización clásica. Y acá retomo una idea, digamos, un pensamiento que me parece que es fundamental, que lo tuvimos y que fue la época de la década de los 40, 50, donde nosotros tuvimos una gran industrialización en términos de tecnología de punta, donde vimos esa posibilidad, por cuestiones, digamos, de que, bueno, había un horizonte muy lejano de realizar y de instalar una industria, digo, como cualquier país grande, con población grande, pero sí teníamos aviones de propulsión, teníamos creamos motores, digamos, tuvimos la posibilidad y tuvimos ese horizonte cercano. O sea, yo creo que en ese sentido es a contrapelo o a contramarcha o a la vereda opuesta justamente lo que el acuerdo estaba. Sí, yo lo que quería consultar era cuáles eran las disminuciones de aranceles de los productos que exportaría el Mercosur hacia Europa, si es que se conocen algunos, y si ustedes consideran que este acuerdo no quiero decir reprimariza la economía, porque es primaria la economía, digamos, nunca
podemos Nunca dejamos reprimarizar algo que... Pero ya está se usa primarizado. mucho el término reprimarizar cuando en realidad nunca se El único que industrializó. puede reprimarizar Bueno, hay una en el pequeña- Digo, Mercosur. pero puede, Bueno, pero digamos, potenciar la primarización de las economías del Mercosur. En lugar, digamos. Y que digamos que hablando de empleo, son economías que emplean poco. Exactamente. Porque no hay cadena Sí. de valor. Y que están en manos de una Y de sectores poca concentrados. porción de... No, Y uno podría, agrego usted, podría ver cómo repercutió el ingreso de países de características similares. Por ejemplo, Emilio nombraba a Polonia. Hoy Polonia es, digamos, un país importante al interior de la Unión Europea, pero los países del sur, uno puede pensar en Rumania o en Grecia o en esos países, cómo repercutió el ingreso más allá del euro. Cómo sus producciones propias se primarizaron ahí adentro. Claro. ¿Qué podría pasar con países Al de interior. características similares? Claro. No, además, otra cosa que me parece que está importante señalar, más que nada en términos políticos, de la Unión Europea, es que se encuentra en una grave crisis institucional al interior. Y un poco salen con este acuerdo, como Claro. para decir, bueno, mirá, estamos queriendo volver, digamos, queremos este gran acuerdo, lo celebraron con bombo y platillo, donde tenés un gran asentamiento de lo que se llama el euroescepticismo, con, bueno, la Francia de Le Pen, tenemos Italia con Salvini, Polonia, Hungría, determinados países con un gran carácter soberanista, cuando es la Unión Europea la que aglutina y quiere llevar más a un nivel de superestatalidad. Bueno, nos encontramos con esta expresión y ni hablar de lo que significa el Brexit. Eso a mí me llama mucho la atención. Es decir, se habla desde hace un tiempo, por lo menos, uno podría situar el ascenso de Donald Trump a la primera magistratura de Estados Unidos, de una vuelta a los Estados-naciones como el elemento soberano por antonomasia, y eso va de la mano con esa recuperación de Trump de estos sectores industriales que vos decías, Facu, pero también con el avance nacionalista al interior de algunos países de Europa. Hablábamos de Le Pen, hablamos de Hungría, hablamos de Polonia, de Alemania también, de Italia, y cómo se entiende en ese marco. Esto me parece ahí lo más contradictorio. Yo creo que para mí es una medida política, claramente, justamente, en contra, digamos, dando razón de que la Unión Europea, digamos, como unidad, más allá de los países miembros, porque hay una cuestión ahí de delegación de soberanía clara, en este caso del Parlamento Europeo, tiene que acordar, digamos, igual que los parlamentos, y ahí la diferencia, ¿no? Porque hay procesos de integración de distintos niveles. Claro. Acá nosotros tenemos una unidad, una unión arancelaria, una unión aduanera perfecta, Claro. como se dice, y acá ya tenemos un mercado común totalmente avanzado, una unión. Una unión más monetaria. allá de un acuerdo. Una moneda común. Y una moneda común. Sí, está claro que es como digamos, revalorizar los preceptos liberales, digamos, lo que la Unión Europea como bloque quiere hacer en contraposición a ciertas dinámicas más Y además otra cosa nacional. que me parece interesante, donde hay un concepto global donde digamos, la mesa de discusión chica se dan, vos me hablabas recién de los estados nacionales, pero no solamente los estados nacionales como lo vimos decimonónicamente, sino los estados nacionales continentales e industriales. O sea, hoy los grandes, digamos, el gran debate que se da en términos globales son China. Fíjate las dimensiones, la población, Rusia. Estados Unidos, Rusia, que vuelve otra vez, digamos, a ser Reemerge. protagonista, India, que es un gigante callado, pero tiene un nivel de avance tecnológico. Crece más rápido que China hoy en día, por ejemplo. Sí. Y uno que nadie lo pone, pero a mí me parece que interesante, Irán, que tiene uno de los principales exportadores de nanotecnología del mundo. O sea, hoy te encontrás con países de grandes dimensiones, de grandes poblaciones, que son un poco lo que están en el concepto mundial discutiendo. Y Europa ahí se presenta como una anomalía, como un estado continental, medio todavía en un proceso de llegar a un estado federal, pero que está ahí con esto, lo que se llama a veces la Europa de las dos velocidades. Claro. Como decía, digamos, tenemos una Europa del Sur muy empobrecida, pero un núcleo de irradiación, digamos, que fue la Alemania y Francia, hoy con dos cosas totalmente distintas, una Merkel y un Macron, pero con un avance muy terrible de Le Pen, digamos, que va en contramarcha, digamos, de la posición de unionista y sí soberanista. Bueno, está claro que se habla mucho de Macron porque se habla mucho de Francia, porque se habla mucho de la PAC. O sea, de la política agrícola común y que Francia la sostiene. Eso está clarísimo. Y que vale decir, Emilio, es una política regional, es una política del bloque regional europeo. Absolutamente. Está presupuestada. Que fue lo que probablemente durante estos 20 años trabó la concreción de ese acuerdo. Absolutamente. Hay algo
que dijo Karen, que mencionó, que fue que básicamente la reformula la pregunta, no recuerdo textualmente cuál era, pero era que productos se verían beneficiados en el Mercosur. Beneficiados en el Mercosur. Bueno, tenés todo lo que es el tema frutas, todo lo que es el tema limones, todo lo que es el tema vinos. Pero ¿cuál es la trampa? La trampa es justamente que los aranceles que son estacionales, o sea, por año van a ir ingresando. Hay cuotas, ahí está cuotificado. Progresivamente ahí está, gracias. Hay una progresividad. Eso es lo que quería decir, era una progresividad justamente en el tema cuotas, que eso que permite tranquilizar un poco a los refractarios con Francia a la cabeza. Ahora bien, hablemos de mesas internas. Claramente el ambiente político que se vive hoy, tanto en Francia como en Europa, con las tensiones internas de sus propios nacionalismos, puede servir como un incentivo inclusive para acelerar una firma en algo que ya no se puede, que no puede volverse atrás si hay una unanimidad de los parlamentos. Lo cierto es que muy probablemente en un contexto años 90, principios del 2000, con bipartidismos en los países europeos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español en España, el golismo de Chirac y Mitterrand y Sarkozy contra el socialismo, la socialdemocracia. Y haciendo esta transpolación a los demás países europeos, básicamente el ambiente estaba muy quieto y muy estatuista, como uno ha crecido en ese ambiente. La aparición de los chalecos amarillos, el surgimiento de los nacionalismos con el Le Pen a la cabeza, hizo la fuerza todavía del sector agrícola francés en términos de movilización, pero un nivel de contestación agregado en términos de múltiples actores sociales hacen que Macron haga un movimiento que me pareció inteligente. No obstaculiza la firma del acuerdo, pero pone las objeciones una vez firmado. Es como cuando vos rendís un examen, no te gustó el examen, pero esperás que firme y le criticás al profesor después. Básicamente funciona de esa manera. Que después ponga otra cosa lo pensé mejor. No, además, lo que decía él con respecto al tema de la cuotificación, hay uno de los puntos del acuerdo que es las medidas de salvaguarda. Dentro de una cuestión anticidia que puede haber variaciones de precio, se fijan, hay criterios. Y eso es mi última pregunta, por lo menos. No sé si las chicas quieren hacer alguna otra pregunta. Yo tengo unos comentarios. Que tiene que ver con que los acuerdos de libre comercio no solamente son sobre comercio estrictamente, sino que implican después propiedad intelectual, servicios, inversiones, solución de controversias. Que él habló al principio de los tratados de libre comercio, digamos, que vos explicaste bien, que era entre un bloque y un país aislado. Si había alguna diferencia, se podría explicar alguna diferencia entre un acuerdo y un tratado de libre comercio. Mira, esto popularmente sí se acuerdo, pero jurídicamente la naturaleza jurídica de esta asociación es un tratado de libre comercio. Es el primer eslabón de un proceso de integración que empieza por un tratado de libre comercio, como Europa empezó, como el mismo Mercosur. Empezaron todos, es el primer eslabón, pero a mí, y yendo, digamos, a lo que por ahí me siento más cómodo, que es la cuestión del campo jurídico, supongamos en una situación en la cual los parlamentos del Mercosur lo aprueban, por lo menos en Argentina, ingresaría en el derecho interno con una jerarquía superior a las leyes locales. Claro. O sea, como cualquier otro acuerdo internacional. Como cualquier acuerdo internacional, ustedes lo habrán visto, por supuesto, en derecho internacional, bueno. Pero en el artículo 75, cosa que ignora mucho abogado, pero en el artículo 75 inciso 22, todo aquel tratado, convención, etcétera, que celebre Argentina con otro, además de la 75 inciso 24, que es cuestiones vinculadas con integración, tiene esa jerarquía. Entonces, ¿qué valor va a tener en esta cuestión donde Mercosur es un acuerdo de intergubernamentalidad? O sea, pesa mucho la soberanía, a diferencia de Europa, donde ya hay una supraestatalidad instalada. Y bueno, a ver qué pasa con ese. Ustedes, así también además agrego, ¿qué piensan sobre la posibilidad de que los cambios de gobierno, el cambio de rol o de orientación de política exterior y política nacional también, cómo puede repercutir no solamente en el Mercosur, que estamos en víspera de elecciones en Argentina, sino también en Europa? Digamos, en Europa se dice que esta Comisión Europea
es mucho más europeísta y mucho más pro libre comercio que la que puede llegar a venir después de las próximas elecciones, que podría ser, con el avance de los partidos que decíamos hoy, de un carácter más soberanista. Mira, brevemente, decir que hay que se le presta mucha atención, en particular a las elecciones de Argentina ahora en octubre. A partir de declaraciones de Alberto Fernández, que debo decir que, para sorpresa de muchos operadores internacionales que esperaban un nacionalismo acérrimo, parece que ha mantenido una posición prudente, market friendly, digamos, pero market friendly, pero que no está dispuesto a agachar la cabeza ante cualquier acuerdo que le ponga enfrente. Vamos a revisar los acuerdos internacionales si nos parecen disvaliosos para la Argentina. Me parece una posición clara que ni quita, que no genera y no debería generar incertidumbre en torno a este acuerdo en particular, en el sentido de que, bueno, ahora no nos gusta, no lo firmamos. Seguimos diciendo lo mismo. Si no lo aprueba el Parlamento, habrá que renegociar. Me parece que están muy atentos a esto. Hay versiones que dicen que en el caso que Argentina no apruebe el acuerdo, en el caso de que haya un nuevo gobierno, un tinte político distinto, un color político distinto en Argentina, el acuerdo sea entre Brasil, Uruguay y Paraguay, sin Argentina, con la Unión Europea. Exactamente ese gesto. Barrerlo. Vos hablabas, no sé quién hablaba de la incidencia del acuerdo en cuanto a tamaño. Siempre hablo de Argentina y Brasil, vos era Vicky. Bueno, para Paraguay y para Uruguay implican un crecimiento. Paraguay se dice que más del 10% crecería. Sí. Y para Uruguay el 2,1%. Por eso hablaba hoy que Karen decía, se habla mucho de Argentina y Brasil, y hay países como Paraguay y Uruguay que yo creo que se verían más beneficiados que países como Argentina y Brasil en términos absolutos y relativos, quiero decir. O sea, económicamente son países que están más primarizados que Brasil y Argentina, y que aparte tienen una experiencia, una expertise. Paraguay es un país que viene creciendo sostenidamente y lo hace de esa manera mediante exportaciones, así que sí, hay que ver ahí cada caso en particular. Yo he visto algunos números, por ejemplo, de aquellos países que particularmente han sostenido una alianza, un acuerdo con la Unión Europea, y son deficitarios. México es deficitario, algunos países del sudeste asiático también han tenido, digamos, una resultante deficitaria en el intercambio. Pero bueno, hay que ver, y me parece que también un poco lo del acuerdo y el ida y vuelta es un poco el carro delante del caballo. ¿Por qué digo esto? Porque estos nuevos mega acuerdos regionales, especialmente basados en el libre comercio, y tenemos experiencia en esto, el Tratado Transpacífico y otra experiencia de similar característica, digamos, donde hay y vuelvo a insistir, una integración de los mercados, del capital, pero no así de los pueblos. Me parece lo que nosotros tenemos que pensar, o el nuevo gobierno argentino lo que tiene que pensar, es que cómo podemos fortalecer aún más la integración de nuestros pueblos en América Latina, y desde ahí fortalecernos como un Estado continente, porque, vuelvo a repetir, hoy los que discuten en la mesa grande son los estados continentales, son aquellos que tienen poder. No va, salvo con la excepcionalísima de Japón, que es un caso muy particular, que un poco hizo esa experiencia, ¿no?, muy parecida a la que a mi opinión hizo Perón con esta cuestión del año 40-50, de decir, vamos a la tecnología de punta. Un empujoncito de los Estados Unidos importante. Claro, Corea del Sur, por ejemplo. Años. Pero Corea del Sur, por ejemplo, Samsung hacía ropa y ahora hace celulares, o sea, es un país muy chiquito, muy pequeño. Sí, aparte con una experiencia importante. Una experiencia. Con una historia de guerras y de coloniaje con los grandes de Asia. Y además guerras internas, civiles, etcétera. Bueno, pero eso es un caso muy particular que no viene al caso. Para mí lo que me da ahí poner el eje, digamos, y esto es una cuestión, me parece, de deseo más que otra cosa, es ver cómo reencaminamos un proceso de integración que vaya más allá de una unión aduanera, pero que también vaya a una unidad de los pueblos, a una unidad donde tenemos todo, tenemos unidad lingüística, o sea, la base, digamos, por así decirlo, espiritual, religiosa, es la misma. O sea, el catolicismo es claramente, digamos, una unidad que se puede encontrar, digamos, más allá de que, digamos, crees o no crees, ¿no? Pero hay determinados puntos comunes, o sea, una tradición histórica común, tradiciones muy parecidas entre todos los países latinoamericanos, sobre todo el sur, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, hay muchos lobbies internos, o sea,
Brasil tiene un lobby muy importante, la ABC de San Paulista es la que siempre ha dado en contra, digamos, de los posibles avances, junto con Itamaraty, también jugando un rol muy importante. Hablamos de Itamaraty, es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, porque lo damos por sabido, pero por ahí pero es verdad un que concepto ajeno, quizás, que no es de común conocimiento, de tan público, quiero decir. Sí, yo he tenido algún contacto con gente que está en los subgrupos de trabajo, de defensa de la competencia, y directamente cuando van a la mesa con industriales brasileños, lo que esgrimen es decir, bueno, nosotros tenemos nuestro PBI, o sea, el brasileño es mayor que todos los países de Latinoamérica, de México, Argentina. Entonces nosotros podemos, con esa hegemonía, con esa gran espada, podemos decidir conducir los destinos, en definitiva, de la unidad. No, Vicky, vos querías cerrar con unos comentarios. Una serie de comentarios para... a mí siempre me resulta interesante leer los diarios europeos al margen de los argentinos. Y había dos temas importantes que no charlamos, pero que me imagino que podemos seguir conversando en otra para eso hicimos la mesa de debate y Facundo y Emilio las dos invitados al mismo tiempo era para eso, para hablar de un tema que es muy importante. Y que probablemente tenga continuidad y replique. Sí. Pero digo, estamos hablando de los bienes industriales que vendrían al Mercosur, pero no estamos hablando de cuáles son los bienes con no demasiada industrialización, por ejemplo, lácteos, vestimenta, calzado, que eso irrumpirían dentro de la estructura productiva, incluso de la provincia de Santa Fe, directamente. A las pymes principalmente. A las pymes, eso no lo tenemos que dejar y al trabajo. Porque, por supuesto, está hablando de lácteos y textiles, Nera. Lácteos, textiles, producción calzado, santafesina por excelencia. Que es parte también de lo que se conversa en este acuerdo opaco, como decía Emilio. Y también otro punto importante es en la situación en la que quedan aquellos defensores medioambientales que están que existen estos grupos verdes en Europa. Porque parte del acuerdo implica una exportación ganadera. Sabemos que el ganado, y si no lo sabemos, lo conversamos, el ganado es el principal motivo de deforestación de la Amazona brasilera. Entonces ahí hay rispideces. Que de hecho Macron dijo que si Bolsonaro se iba del Acuerdo de París no iba a aceptar. Uno de los 12 puntos de la cuestión medioambiental. De los 12 puntos más. Que Bolsonaro no tenía que correrse del Acuerdo de París, que es este gran acuerdo de medio ambiente a nivel internacional, lo tenemos que dejar por fuera, y ahí me parece que entran en un brete interesante, en qué rol también queda el granjero, por así decirlo, europeo, y qué posicionamiento se va a tener respecto a esto. Hay un tema que no sé, por lo menos no se dijo en la mesa, el tema de la explotación de los metales, también fundamental. Bien, hoy donde se descubre litio, donde se levanta una piedra en la zona de Argentina, Bolivia también cercano, que es acá la compañera hizo su tesina. Bueno, buenísimo. Y generalmente habla de esos temas, así que... Vinculado por lo que me vino a la mente lo de lo ambiental, porque tenemos, Barrick-Gold, sabemos todo lo que está haciendo, la minería a cielo abierto, pero además ahí también uno de los puntos del acuerdo vinculado con esto que necesita... de hecho, la columna que yo voy a hacer en el próximo bloque tiene que ver con el Amazonas, y en el Amazonas no solo la ganadería, sino la explotación de la minería es una de las causantes de deforestación más grande. Hay un montonazo el punto sobre el tema del mercado público, el tema de las concesiones. Pueden venir empresas a hacer carreteras, compras públicas, telecomunicaciones, etc. Bueno, rápidamente... Comentarios finales. Finalísimo. Finalísimo. Claramente el medio ambiente se está imponiendo a la fuerza como parte integrante de todos los acuerdos que estén por venir. En 15 años, no 10, no 50, 15, no va a haber... la industria del petróleo va a estar obsoleta. Entonces, el gran desafío, esto no lo digo yo porque no tengo estudios sobre energía, lo dicen los principales actores, inclusive las principales energéticas, dicen, hay que reconvertir, esto no va más. Entonces, ahora viene la parte en la cual la ganadería, la minería de cielo abierto y los acuerdos políticos, como los que intentó Bolsonaro, amagó Bolsonaro con salir, que después no lo hizo, ahora van a venir en el bloque de temas a ser firmados. Son las famosas listas sábanas de los acuerdos. Exactamente, es el famoso núcleo de coincidencia básica de los acuerdos. Rememorando a los años 80. Bueno, esto me parece extremadamente importante porque fue tal vez uno de los principales motivos por los cuales este acuerdo se firmó y el consenso en la reunión de Osaka del G20 se firmó, que fue allí donde Bolsonaro
forzado por la situación y tal vez, intuyo yo, sobrepasado por la iniciativa política argentina, es una intuición mía, una vez más, está ahora metido en un lugar donde hay que ver qué ventajas tiene y cómo compensa esas desventajas al interior de la propia mesa interna de Bolsonaro, que es absolutamente caótica. Así que bueno, para remarcar que el medio ambiente, un tema que está siendo tratado todavía en la superficie del iceberg, que no se le da importancia, la debida, bueno, va a empezar y ya está empezando a imponer agenda obligatoria. Si no respetas, no firmas y quedas afuera. Además, último comentario. Además porque hay partidos políticos de ese tinte, digamos. O sea, son fuerzas representativas, no es que solamente tiene que ver con acuerdos. Es una demanda de grandes sectores de la población. Facu. No, bueno, como comentario final, con colofón, bueno, algunas cuestiones me parece básico a dejar en cuenta. Hay dos modelos, digamos, me parece, que uno es el seguir el camino del acuerdo de la Unión Europea, vincularse con el Tratado de Libre Comercio. Recordemos el no al ALCA, que hay alguna similitud a esto, se reedita, y bueno, yo creo que principalmente el camino a seguir es por otro lado. Me parece que es fortalecer la unidad de los pueblos latinoamericanos, principalmente Argentina y Brasil deben darse el trabajo de ser un núcleo de irradiación para el resto de los estados latinoamericanos, sobre todo el sur, para así después pasar a una instancia de integración mucho más grande, para de esta forma, este nivel, digamos, pasar a este nivel de continentalismo, sí entrar en la mesa de discusión fortalecido, hegemónico, digamos, por lo menos en la región, para discutir mano a mano con el resto de los países. Y bueno, y con respecto al acuerdo, vamos a ver qué camino va tomando. Todavía está muy verde la cosa, y bueno, vamos a ver qué postura van a ir tomando los parlamentos y las elecciones que nos quedan de acá a fin de año. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Tenemos que ver si una integración de los pueblos no sucedió ya y estamos viendo su extinción. Habría que después dejarlo para sí, otra eso próxima. Es lo que yo te iba a preguntar, pero no terminamos no, más. No terminamos más. Estamos mirá, nos gusta. El operador Santiago se ha quedado de pie. Yo no sé si nos mira todos mal. No sé si para no dormirse o porque le gustó el tema. O nos demanda que paremos. Claro. Les agradecemos, ¿verdad?, por haber venido, por esperarnos que podamos empezar, porque tuvimos dificultades, ya saben, lo mencionábamos al comienzo, están caídos los servidores de las redes sociales y nosotros somos nuestra plataforma de visibilidad y de difusión, así que muchas gracias por venir, estuvo muy interesante y seguramente, bueno, cuando haya alguna modificación, algún tema, serán convocados de nuevo. A disposición. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos al primer corte de este programa, del programa de hoy, que ha sido un poco complicado, pero bueno, a la vuelta del mismo estará la columna de la señorita Camicia, que es sobre, ya dijo, recién adelantó, es sobre medio ambiente, pero vamos a hablar del medio ambiente, pero del Amazonas. Y también tenemos Mix de Noticias Internacionales, porque además de este acuerdo pasaron otras cosas. Así que vamos al primer corte de Café Internacional y ya volvemos. I see my redhead mess-fed, tear-shed queen bee miss squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood. Volvemos al segundo bloque de Café Internacional, mientras me pasan las facturas de todo tipo, color, tamaño, religión y raza. Yo las acepto porque, bueno, voy a hablar de mí ahora. Pero tenemos presente a dos compañeros que no estaban presentes en el bloque anterior, que son allá mi win izquierdo ahora en este momento, que es el licenciado Rafael Panza. Licenciado, ¿cómo le va tanto tiempo? Todo bien, muy bien. Lacónico el licenciado. Y después también el licenciado Casareto, que llegó hace un rato y se mandó a la mesa ahora. Hago lo que puedo. Se hace lo que se puede, sí, está bien. Pero bueno, no son el centro de la escena en este momento, sino que la licenciada Camicia es la que va a hablar de su columna el día de hoy, que nos trae, que es en realidad es sobre medio ambiente, no es específicamente sobre el Amazonas, pero podría decir que el Amazonas fue como el puntapié que me llevó un poco a hacer una columna sobre este tema, porque ahora van a estar viendo en pantalla algunos titulares de algunos diarios donde si uno pone Amazonas, Bolsonaro en Google, y aparecen en todos los diarios europeos y en muchos diarios latinoamericanos muchas críticas sobre las acciones que está tomando Bolsonaro sobre en el Amazonas. De hecho,
en estos días salió una noticia que mencionaba una invitación ahora en la cumbre del G20 de Bolsonaro directamente a Japón para trabajar en conjunto en la extracción de determinados commodities, para llamarlo de alguna manera, del territorio del Amazonas. Es muy raro, yo esto le tengo que decir y lo quiero decir. Salió un artículo este fin de semana en el diario El País de Finkelstein, que es un historiador argentino que da clases en Estados Unidos y en Gran Bretaña, si no me equivoco, en Inglaterra, que es especialista en fascismos básicamente y en populismos. Él está muy preocupado por el fenómeno Bolsonaro, digamos. Es la idea de un fascismo, de un gobierno o un estilo, un modelo de político de fuerte concentración autoritaria, muy verticalista. Y liberal. Con este ultra neoliberalismo, porque es lo más a la derecha que se puede estar en términos económicos, que es Paulo Guedes, su ministro de Economía. De todos modos, un poco lo que yo quería hacer muy resumidamente es, si bien, digamos, lo que se ve ahora con los gobiernos, con el giro neoliberal en América Latina es una potenciación del modelo de desarrollo basado en extracción, digamos, lo vemos con Macri, lo vemos con Bolsonaro mucho más. ¿Vos decís que ese modelo ya existía? Bueno, digamos, lo que yo quería hacer un pequeño comentario antes de llegar a algunas particularidades de lo que está pasando en el Amazonas, que, o sea, ocupa una gran porción de Sudamérica, casi un 40% del territorio latinoamericano está ocupado por el Amazonas. Lo comparten 8 países. 40% del territorio latinoamericano. Aproximadamente, no dimensionamos. Es que, bueno, hay un mapa que yo se los puedo mostrar a ustedes acá, pero va a estar saliendo en pantalla para que se den una idea más o menos del tamaño que ocupa todo el territorio del Amazonas. Que ¿sí? no es solamente Brasil, sino que... No solamente Brasil. Gran parte de Perú, Ecuador, Colombia. 8 países. Las Guyanas, Perú, Ecuador, sí, como vos decías. Pero bueno, y la mayor también parte del Amazonas está Bolivia, en Paraguay. el y territorio brasilero. sí, O sea, y ¿qué países no quedarían? Argentina, Por eso, Chile, y Uruguay, Uruguay. Paraguay. No, Paraguay, bueno. No estoy segura ahora, pero Y un poco lo que dice Bolsonaro es, pregunto, ¿no? Yo con mi tierra, mi territorio hago lo que quiero y la comunidad internacional le dice, claro, bueno, no podés ser el pulmón verde del mundo. Eso era uno de lo que sostenía Bolsonaro en esta actitud previa a ser elegido, en esta anunciación de querer salir del Acuerdo de París. Él decía que el Acuerdo de París iba contra la soberanía de los estados en la posibilidad de tomar decisiones en sus propios territorios, cosa que no se vio ahora en la cumbre, ahora en el G20 en Japón. Se volvió a tomar el compromiso con el Acuerdo de París, que bueno, yo tengo muchas críticas con ese acuerdo, pero más allá de eso... Pero el acuerdo sobre el medio ambiente, estamos hablando... Es un acuerdo específicamente sobre la reducción de emisión de gases. Donde es tan laxo el acuerdo que por eso es tan aplaudido a nivel internacional y... qué sé yo, los grupos exportadores o mineros o petroleros también aplaudieron cuando se este acuerdo. Entonces ahí hace un poco de ruido porque, mínimo, digamos, el único que se salió fue Donald Trump. Y Bolsonaro en su momento había dicho que también iba a sacar a Brasil y un poco en función de tener vía libre para la extracción de recursos naturales en el Amazonas, pero bueno, hasta ahora en la cumbre en Japón no sucedió y como que se reafirmó el apoyo al Acuerdo de París. Un acuerdo, perdona, para contextualizarlo, que no es vinculante, claro, que no obliga a nada, que básicamente es un discursivo. Son acuerdos que es son un declaraciones plano de principio. Claro, pero donde no hay pero tampoco... también, hay cuotas económicas, sí, ¿no? pero Porque tampoco hay... que no es bajar. vinculante. Si no lo cumplís no pasa nada. Sí. Bueno, lo que yo quería más o menos resumir es que en estos últimos 15 años o más, o sea, desde el principio de este siglo, si bien hubo como en los últimos años una potenciación del extractivismo, en los gobiernos progresistas anteriores también existía claro. esto, digamos, no se cambió el modelo de desarrollo. No, entonces el problema es que, y lo que hablamos antes también con el tema del acuerdo de la Unión Europea, digamos, que si Argentina o el Mercosur o Latinoamérica no cambia el modelo productivo, uno siempre se está insertando a través de la exportación de recursos naturales. Pero ¿cuál es el problema? Que si bien uno puede tener una política extractivista del recurso que sea
porque es más competitivo, depende del país, sea agronegocios o sea minería o lo que sea. Los recursos naturales, según de donde se los observen, pueden ser entendidos de diferentes maneras. Y acá es donde yo quería hacer la diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales. Cuando hubo gobiernos en la última década que con estas políticas de extracción lo que hicieron fue generar un mayor control de parte del Estado de los diferentes recursos que se extraían, a diferencia de lo que sucede ahora y lo que sucedió antes en los gobiernos de los 90, donde había un mayor control de las empresas transnacionales. Por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Argentina también. ¿Cuáles son ¿no? esos controles, Cava, a los que vos te referís? A que hay una mayor participación en las regalías de parte del Estado. Entonces, el Estado ¿qué se pasa? queda con una porción de la riqueza de las Exacto. ¿Y bueno, qué del otro hicieron? lado te pueden decir eso no es control, sino es solamente No, bueno, pero ¿cuál fue el mérito? Mérito, o sea, depende de cómo uno lo vea. Si uno ve, por ejemplo, que también trajo un cuadro que en algún momento estará pasando en la pantalla, si uno mide los niveles de reducción de la pobreza, por ejemplo, en todos los países latinoamericanos, en los gobiernos progresistas, pensándolo en la redistribución de los ingresos a partir de la extracción, es muy llamativa la diferencia. Digamos, uno de los principales puntos a favor que muchos analistas de estos temas le dan a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica es que generaron una redistribución de el mayor control de la extracción. Por ejemplo, Bolivia logró nacionalizar el gas, lo cual no significó una expropiación, sino que tenía una mayor cantidad de... el porcentaje accionario, si vos... Exacto, mayor cantidad de acciones en eso. Yo se lo veo más claro en el caso de la economía boliviana, no así equiparable a la economía argentina. No se puede trasladar. No se puede. Porque hay casos en los que es más llamativo. El gobierno de Macri es un gobierno continuista de las políticas que venían haciendo antes en sí. extracción. Hay países en América Latina que se puede observar más, como el caso de Venezuela o como el caso de Bolivia, por ejemplo. Claro, ahí sí donde hubo una nacionalización concreta. Hablo lo mismo con Brasil. O sea, el caso de Bolsonaro es ir más allá todavía, deforestemos el Amazonas. Pero desde este punto de vista digo, bueno, creo que los controles esos económicos o la apropiación de regalías o de ganancias fue más una cuestión de, bueno, los precios de los commodities se fueron por las nubes, apropiémonos un poco de esa riqueza. Claro. No sé si fue, en un contexto diferente, saliendo de un... Hablo del caso puntual de Argentina. Sí. Digamos, sí, eso es así. Y también... si uno observa el porcentaje de determinados recursos en el grupo de productos o de materias primas que exportan los países, y vos te fijas cuáles los primeros 10 productos que exporta Venezuela o los primeros 10 productos que exporta Bolivia, el gas y el petróleo ocupan un lugar gigante. Digamos, acá en Argentina también. O en Chile el cobre. En Chile el cobre. Sí, los metí, voy a decir los metales, el gas, Digamos, la diferencia, y que es una diferencia re importante, es que cómo se usa esos ingresos que en ese momento pudieron ser aprovechados de otra manera. Sí, de todas maneras, la gran cuestión, Karen, es si es mera redistribución, digamos, si esa ciudadanía que se creó en base a consumo tiene continuidad, si no pasa después que cualquier coletazo internacional, como por ejemplo la crisis financiera del 2008, y desde ahí en adelante, todas las regalías que se pueden obtener de ese modelo extractivista no repercutieron de una mejor manera a nivel de la sociedad. Y sí, es que esa es la crítica, digamos, porque digamos, el traslado de esta... Bueno, pongámosle que el traslado que se vio al aumento de los precios de los commodities en todos los países se manifestó en generación de planes para redistribuir la riqueza, no se vio impactado en un cambio de modelo de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Bajan los precios de los commodities, se le deja de comprar... Es muy sensible el cambio, es muy rápido. Entonces, esa es la crítica. Si bien hubo un porcentaje enorme de gente que salió de la pobreza o de la pobreza extrema gracias a esta redistribución, no hubo un cambio de fondo en cuál era el desarrollo. Bolivia no es la matriz productiva, perdón, es muy escueta. O sea, la matriz productiva necesita ser diversificada. Pero en ese sentido, pregunto, ¿Bolivia no sería la excepción a eso?
¿En qué sentido? Sí. En el sentido que lo pudo mantener a lo largo del tiempo como una política más equilibrada, porque uno podría decir, bueno, a Venezuela le pasó no solamente que hubo una deriva autoritaria en el gobierno, un montón de problemas de corrupción, problemas políticos institucionales, sino que también a nivel internacional cayó el precio del crudo. De estar $120 a $46. Eso repercutió decididamente sobre la economía. Sí, de hecho hablamos en otra ocasión, creo que acá, por ejemplo, lo que decía Rafa con respecto a la diversificación de la matriz productiva, que todo el mundo habla, pero que tampoco es tan sencillo. No es que de un día para el otro vos se va a hacer reinvertís o revertís o reorientás. Bolivia está haciendo, obviamente, con una política a largo plazo, es el país que más creció sostenidamente. Sí, sigue creciendo. Sigue creciendo. Nosotros estamos en recesión, no sé, que la excusa de un contexto internacional caótico es mentira. Porque no se pueden sostener. Sí, hay otros países. Perú también crece, Paraguay también crece, Chile también crece. En el año 2000. Colombia. Queda claro que el argumento. Bueno, es que el problema, la cuestión argentina, la cuestión del famoso péndulo argentino, de los últimos 45 años, todos los países latinoamericanos crecieron casi 40 años. Argentina creció 22 y decreció 23. No nos vayamos solamente a los coletazos de los precios internacionales de commodities. Acordémonos de, creo que hace 3-4 años, que el famoso Bolivia toma préstamos a una tasa del 2% de nosotros. Para que nos den un préstamo tenemos, bueno, estaba el problema con los holdout, pero también era, te presto al 9%, al 10%, al 11%, al 14% ahora. Al 14%. Digo, eso es política fiscal ordenada de Bolivia, es, bueno, una serie de combinaciones que creo que sí que es un modelo para copiar. No, bueno, para... Sí, único de estos gobiernos. Sí, que por ahí es más soslayados generalmente, ¿no? No, yo lo que quería no pasa nada, pero como para, o sea, una vez que entendemos que en realidad la lógica extractivista se continúa de un par de años atrás, digamos, lo que arrastra eso es un montón de conflictos medioambientales, que es lo que nombramos en el bloque anterior. O sea, si uno agarra un mapa de Latinoamérica y empieza a ver dónde hay conflictos medioambientales, hay por todos lados. La mayoría tienen que ver con construcciones, o sea, de cosas de infraestructura, sean represas, sean carreteras, sean rutas, autopistas, lo que sea. Por ejemplo, acá si recuerdan, la IRSA, que fue una iniciativa que tuvo Brasil hará unos 15 años. Año 2000. Donde el objetivo era unir a través de diferentes proyectos enormes de infraestructura todo Sudamérica. Eso, digamos, si bien generaba mucha conectividad, fue generando muchos conflictos locales con las poblaciones que se iban a ver perjudicadas por que una ruta atravesaba su población, y el Amazonas es uno de estos casos. O sea, muchos proyectos de la IRSA que todavía están en pie, quizás tomados por otras instituciones, atraviesan muchos territorios que son reservas naturales en el Amazonas. Y donde viven pueblos originarios. Sobre la política ambiental de Bolsonaro. Es una política errática en el sentido de decir, bueno, nos salimos del Tratado de París, nosotros con nuestro territorio hacemos lo que nosotros queremos y después lo ratificamos y nos mantenemos por el Tratado con la Unión Europea. Digo, ¿cómo viene esa lectura de política exterior o ambiental que va relacionada? Mira, yo lo que yo estuve siguiendo en las noticias más que nada es que a pesar de estar adentro del Acuerdo de París, está intentando hacer diferentes acuerdos de extracción con un montón de países, o sea, Trump, Japón, o sea, está invitando a diferentes países a participar de la extracción del recurso que le sirva a ese país. Yo respondo a la pregunta que hizo Mati. Voy a que la política de Bolsonaro es errática, si se quiere, o es un poco enrevesada, porque está siendo conducido, digamos, más por la adversidad, tanto interna como internacional. Quiero decir, la aceptación de ahora del acuerdo de libre comercio tiene que ver con un montón de problemas internos de Bolsonaro y con que por primera vez después de, yo diría, 20 o 30 años, Argentina, con Macri a la cabeza,
lidera este acuerdo de libre comercio, es como líder del Mercosur por sobre Brasil. Consulto esto porque Brasil desde la creación, uno podría decir desde Itamaraty para acá, pero si nos fijamos en la década del 80 para acá, siempre condujo el Mercosur. Se tuvo una tradición y una política exterior muy clara. Una política exterior muy clara, a la que se pero por ejemplo, una de las decisiones que ya se tomaron en Brasil tiene que ver con sacarle poder a determinados ministerios y pasárselos a otro. Por ejemplo, eso sucedió con el tema de las demarcaciones de territorios indígenas en el Amazonas, donde lo que hizo Bolsonaro fue que esa acción particular pase al Ministerio de Agronomía. El Ministerio de Agronomía, liderado por intereses de los agronegocios, lo que está haciendo es revisar las delimitaciones de los territorios indígenas, que son intangibles supuestamente, igual que las reservas naturales. Entonces, sí, o sea, está sacándole poder a determinados ministerios a favor de una mayor inserción de la agricultura, por ejemplo, en el Amazonas. Pero no nos olvidemos que el Amazonas no es solamente de Brasil, digamos. O sea, hay un montón. Sí, claro. Hace poco, no sé si vieron, de hecho se mediatizó gracias a Leonardo DiCaprio, que salió, viste que ahora está como, no sé si tiene una fundación o qué, medioambiental. La negra desde afuera asiente, así que sí. Bueno, con una propuesta de sacarse una foto con un hashtag para apoyar a una comunidad indígena, que ahora no me acuerdo si era de Ecuador o de Perú, que es una comunidad que reclamaba por su territorio en contra de la incursión de uno de estos megaproyectos en el Amazonas, y se popularizó gracias a Leonardo DiCaprio. Lo que yo quería comentar es por qué, digamos, si bien se dice hace mucho tiempo que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿qué hay? Porque parece como casi, bueno, vos sabrás porque estuviste ahí, ¿no? Impenetrable. Pero, por ejemplo, un dato importante es que el Amazonas tiene cerca del 20% de las reservas de agua dulce del mundo. Es una locura eso, ¿no? En lo que se viene es como un recurso muy preciado. Después, otra cosa muy importante es que tiene 350 etnias indígenas que viven adentro del Amazonas, repartidas en los territorios de los diferentes países. Si bien yo supongo que para ellos, no sé si se autoconsiderarán de un determinado país o habrá etnias que viven en diferentes países. Sí, puedo hablar ya. Pero eso, digamos, es uno de los conflictos más grandes porque uno de los ministros de Bolsonaro lo que él sostenía era que es un territorio deshabitado. Entonces, al ser un territorio deshabitado bajo los criterios occidentales, están siendo corridas esas poblaciones. Se lo justifica para por qué poder intervenir en esos territorios. No, ¿sí? Que eso, están siendo corridas esas poblaciones y sí, y no tienen vínculo, si bien algunas pertenecen, la misma tribu puede estar del lado peruano o del lado brasileño, no, es indistinto. Es indistinto, obvio. Pero están siendo corridas, eso es importante destacarlo, están siendo expulsados y todo lo que es el Amazonas. Yo cuando fui en este viaje, digamos, pensé que iba a haber más selva y hay personas diseminadas por todo el Amazonas. Están muy poblados, están siendo empujados, sí, pero además la natal es impresionante, hay soja por cualquier lado. No fue el Amazonas que yo, cualquiera que está... De alguna película de Tarzán. Claro, imagínense. Sí, yo para terminar lo que quería comentar son cuáles son las principales, intervenciones más perjudiciales que tiene el Amazonas ahora. Como decía la negra antes, el principal es la ganadería. En segundo lugar es la agricultura. Después tenemos las represas hidroeléctricas, la construcción de las carreteras. Negocio por todos lados. Y después, tenemos la extracción de recursos minerales y los incendios forestales también son otra de las causas de los mayores perjuicios que está sufriendo ahora el Amazonas. Así que es un tema que está como muy, muy en boga ahora por esto que decíamos, por ejemplo, los objetivos del desarrollo, ¿no? Los ODS, a diferencia de los anteriores que se habían planteado por Naciones Unidas, tienen esta particularidad de que el desarrollo tiene que ser sostenible.
no solamente el desarrollo tiene que ser desarrollo. Y Si no es sostenible en el tiempo, ya no es válido. Entonces, acá estamos planteando que, o sea, lo que plantean los ministros, por ejemplo, de Agricultura de Brasil es bueno, pero nosotros nos vamos a desarrollar con la extracción de estos recursos. Bueno, pero no es sostenible en el tiempo. Ese era un poco, para terminar ya, era un poco la filosofía de China, diciendo, bueno, ustedes me quieren imponer o no me quieren... A ver, sí, no me quiero meter en un tema que no... Lo de China era sobre la emisión de gases... La emisión de gases era, bueno, ustedes lo hicieron durante 50 años, durante 200 años. Durante 200 años, mientras nosotros éramos subdesarrollados, pobres, ahora me toca a mí. Entonces, vos, país estamos hablando desarrollado, de la imposición a China del cumplimiento de la no emisión de gases invernaderos. Gracias, y la respuesta de China fue esa. O sea, ustedes lo pudieron hacer. El norte occidental lo realizó durante ustedes contaminaron. cientos de años. Y ahora, ¿por qué nosotros no podemos desarrollarnos y nos imponen esa normativa? El principal recurso que utiliza China es carbón, es el mineral más contaminante. Así, sin embargo, China está iniciando un proyecto de cambio de materia energética a renovables tremendo. Bueno, quise poner este ejemplo son políticas a largo plazo. Para ver un poco la filosofía de... Como siempre, las columnas heterodoxas de la licenciada Camicia, las columnas que hacen que el programa tenga un contenido sostenible en el tiempo. Nos vamos a el segundo bloque de Café Internacional. A la vuelta del mismo se prepara tan la gatera ya la señora licenciada Victoria Mántaras para hablarnos de qué ha ocurrido, más o menos así, a trazo muy grueso, a nivel mundial, además del tema del Amazonas que hablamos recién y además del acuerdo marco entre la Unión Europea y el Mercosur. Ya volvemos. Volvemos al último bloque de Café Internacional. Casareto, estoy hablando, por favor. Recuerden que somos Café Internacional, el programa de radio del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos, CEIEP en Facebook. Tenemos Facebook. Nunca lo recordamos. No, nunca lo recordamos. Tenemos Facebook y tenemos Twitter, dijo Charango. Tenemos Twitter también. Tenemos Instagram, que es café.internacional. Hoy, lamentablemente, por la caída de los servidores, estamos complicados, diría, como para decir otra cosa. Estamos censurados de las redes. Parcialmente censurados. Estamos saliendo por Conclusión TV, es el canal de YouTube de Conclusión, por el streaming de la radio, que es Radio Síntesis Rosario, y vamos a salir después por el Facebook Live de Conclusión cuando se recuperen los servidores y cuando esta rebelión de las máquinas nos deje tranquilos. Ahora ahí sí, se va a poder ver la entrevista que hicimos en el primer bloque. Nos vamos a el Mix de Noticias Internacionales, que lo presenta la licenciada Victoria Mántaras, a la cual saludo afectuosamente porque me ha... Gracias, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Mesa, muchas gracias, Karen, muchas gracias, Mati, porque no sé si te saludaron. Sí, me saludaron. Tuve una presentación. Tuviste suerte. Tuve suerte hoy. Tuviste suerte. Bueno, como siempre. El mix de noticias es rapidito, como debe ser todo mix de noticias. Como debe ser hasta ahora. Pero que un poco repasa cómo quedaron las autoridades dentro de la Unión Europea. Hubo elecciones en el Parlamento Europeo la semana pasada y ahora hay una serie de movimientos en los puestos más importantes y de mayor relevancia que, comienzo con esto, ellos dicen que hay paridad de género. Bien. Entonces vamos a comenzar por las dos figuras más polémicas. La primera es que Christine Lagarde se retira de la presidencia del Fondo Monetario Internacional, hay como un cambiazo, y se va al Banco Central Europeo. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional va a ser ocupado temporalmente por su vicepresidente, que es David Lipton. Históricamente el Fondo Monetario estuvo presidido por alguien que siempre ha sido europeo, era una forma de contrarrestar la presencia de los presidentes norteamericanos dentro del Banco Mundial, así que va a entrar en una especie de lapsus, digamos, con este presidente interino que va a tener durante un tiempo, hasta que se convoca elecciones y se vuelva a decidir quién va a ser su propio presidente. ¿Quiénes son? Así rápidamente, quienes están candidateados con mayores perspectivas de ser presidentes del Fondo Monetario es el expresidente del Banco Central Indio, que
que me encantaría poder decir el nombre, pero lo voy a dejar para otro momento porque es un nombre muy complejo de pronunciar. Y Mark Carney, que es el presidente, fue el ex presidente del Banco de Inglaterra. Pero no estamos hablando de Anup Singh, el indio. Correcto. Anup Singh. No es Anup Singh. Anup Singh ya es de los Anup 90. Singh, nos acordamos nosotros las personas que éramos adolescentes en la crisis del 2001 y después, porque era el enviado del fondo, era el indio. El indio que venía, medios. exactamente. Sí, no, pero no es él, tiene un nombre un poco más complejo que ahora lo... No, te preguntaba porque sería un revival hermoso que esa misma persona que fue corrida a carpetazo de acá de Argentina, bueno, de hecho sí, cuando Argentina logró correr en su momento a Anup Singh de la dirección del hemisferio occidental del Fondo Monetario, que era el que venía a auditar las cuentas acá y el que proponía el ajuste, cuando logró hacerlo en la reestructuración de deuda externa se logró, digamos, se corrió a Anup Singh, hubo un vínculo mayor con Estados Unidos y hubo reestructuración de deuda. Muy bien cómo me está segundeando con el tiempo. No, se llama Raghuram Rajan. No era tan complejo. Raghuram Rajan. Rajan es buenísimo. Bueno, Rajan a Christine Lagarde. Bueno, que también es importante. No le des cuerda. Lo único que quería comentar que es importante que esté una mujer al frente de esto porque recordemos que Strauss-Kahn se fue con una denuncia de violación. Exactamente. Entonces es como que el fondo también, no solo por las gestiones del fondo mismo, sino por poner en un lugar a una mujer después de un personaje tan polémico como Strauss-Kahn. Luego tenemos el presidente del Parlamento Europeo, perdón, dije que iba a arrancar con las dos mujeres. La mujer más importante en este momento de la Unión Europea es la presidenta de la Comisión Europea, que es una mujer, es la ex ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, quien va a ocupar por primera vez en la historia una mujer el puesto de presidente de la Comisión Europea. ¿Qué es el puesto más importante? Es el puesto más importante. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión, porque después cada Estado se representa dentro del Consejo Europeo. El Consejo Europeo va a ser ocupado por un belga. Como siempre hay un belga. Generalmente se ocupan. Se pone un belga como se pone para equilibrar en cualquier proceso de integración. Correcto. A un enviado de un país menor. Correcto. No, bueno, sí. Sí, bueno, Bélgica. Pero sí, es un país que la no capital de la Unión Europea está en Bruselas. Claro. Institucionalmente sí es importante. Es importante. Acá la compañera que estuvo pero bueno, lo que es importante remarcar es que un órgano representa los intereses de la Unión como bloque y el otro representa los intereses de los estados que forman parte de la Unión. Correcto. Luego tenemos al italiano, que es por primera vez, digamos, si bien es un puesto de no tanta relevancia, va a ser ocupado por un demócrata cristiano de izquierda, es un periodista, es David Sassoli, es italiano, estuvo durante mucho tiempo al frente de el informativo más importante de Italia. ¿Qué va a ocupar en la presidencia del Parlamento. La presidencia del Parlamento. De hecho, los comentarios que se hacen en los diferentes medios europeos es cómo están los periodistas. ¿Cuánto han acaparado? Ya lo decimos en Santa Fe acá. ¿Cuánto los periodistas han acaparado la atención y qué fácil, digamos, han conseguido los votos para poder ocupar cargos de relevancia? No tiene una carrera política tan extensa, David Sassoli, pero siempre ha sido un militante dentro de la democracia cristiana, siempre ha sido un militante dentro de esa línea política. Y por último, el responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea va a ser un español, que también es la primera vez que un español tiene un puesto de relevancia de estas características, que va a ser Josep Borrell. Así que 2 mujeres y 2 hombres, las 2 mujeres casualmente ocupan los puestos más importantes dentro de la comunidad. La comisión, el banco. La comisión por la ex ministra de Defensa Ursula von der Leyen y el Banco Central Europeo por Christine Lagarde, que se va del Fondo Monetario Internacional. Perfecto, compañera. Discúlpame que no la presenté, le voy a pedir al aire la disculpa porque bueno. Ya me las pediste tantas veces que te las voy a tener que hacer. Acéptela porque no hay otra parte. Sale todo mi tinte autoritario. Hemos recorrido el mundo en el programa de hoy como siempre. Nos faltó un poco la beta nacional, pero bueno, Casareto no sé qué estuvo haciendo. Sepan disculparlo a nuestros queridos oyentes. Nos vamos a despedir, nos encontramos el próximo miércoles. Pueden ver el programa, ya saben, por Facebook Live en Conclusión. Lo pueden ver por Conclusión TV, el canal de YouTube de acá de Conclusión. Y también va a haber videos que cuando se recupere Instagram. En Twitter, donde lo tenemos muy olvidado, Twitty Charango.
programa. ¿Ninguna analogía futbolera? Hoy yo llegué muy tarde. Vos sos un win izquierdo, después lo conversamos. Bueno, el programa tiene problemas internos, hay un conflicto, las tribus. Nos vemos el próximo miércoles.